Borromini y Bernini entonces son partícipes de San Pietro. Borromini se dice que muchas de las obras, que incluso de la construcción de adentro del altar, por ejemplo, de San Pietro, que siempre el reconocimiento fue para Bernini, fue para Borromini, y parte de su sentimiento depresivo y agotador lo reflejó siempre en el arte, en unos celos impresionantes con él, con Bernini, tanto que en la Plaza Navona, una de las plazas centrales de Roma, se encuentra, digamos, una escultura de Bernini frente a una cúpula de la iglesia de Borromini. Cuando le preguntan a Bernini por qué tiene la mano así, dice: estoy esperando a que la cúpula de Borromini se caiga. Esa fue, digamos, la lucha entre ellos dos, hasta que finalmente, por una discusión sencilla o también sin importancia, decide suicidarse a la manera de los antiguos romanos. Se sienta con la espada delante de él, se inquina y muere. Pues no muere sino como 2 días después, y durante esos 2 días lo único que hace es escribir para exculpar a su asistente, para que no la acusaran. Pero con todo y su depresión, Pontormo y Borromini son excelentes artistas. Para terminar, digamos, con esta parte del barroco, encontramos el gran Caravaggio, que no solamente revolucionó el arte por sus contrastes claroscuros, por su capacidad de representar la naturaleza muerta, de representarse a sí mismo, sino de ser completamente agresivo con la iglesia. Por ejemplo, aquí, que es una de las pinturas que se encuentra en la iglesia de San Luis de los Franceses, encontramos el llamado de San Mateo, pero lo que él hace para ser un poco contestatario es hacer una cena en la época romana, es decir, en el 1600, con los trajes del 1600 y no como ocurría, digamos, en el pasaje bíblico. Básicamente la pintura de Caravaggio, donde no me voy a detener en pintura, digamos, en esa habilidad y en esa revolución pictórica, sí se caracterizó por haber escogido casi siempre los pasajes más agresivos o los más violentos de la misma Biblia, como el que estamos viendo acá, el martirio de San Mateo, que entre otras, aquí se encuentra el autorretrato de Caravaggio, digamos, antes de morir. Y cuando las representaciones no eran del todo agresivas, utilizaba, como en esta Santa Catalina de Alejandría, a una de las prostitutas más conocidas de la Roma de entonces. Entonces la iglesia se debatía entre su necesidad de comprar el cuadro, a sabiendas de que la figura era de la prostituta más famosa, que usó en varios de sus cuadros, como en este también, o en este, que era la muerte de la Virgen, donde una prostituta que había muerto en el Tévere, digamos, él no la deja llevar a enterrar y dice: yo la quiero como imagen. Aparte que la muerte de la Virgen no se representa normalmente, pero más aún cuando la Roma era obviamente una ciudad pequeña en la que todos se conocían, y sus pinturas incluyeron estas meretrices de la época, o estas representaciones como en el sacrificio de Isaac, violentas de los pasajes de la Biblia. Y fue aún más allá, es decir, hoy en día no se sabe si Caravaggio produce más pinturas o si hay más expedientes judiciales, porque desde siempre estuvo acusado de asesinatos y de hecho tiene que ser expulsado de Roma, y entonces su agresividad no solamente fue en las calles, en su pintura, sino con la iglesia. En esta, por ejemplo, al estilo Saramago, digamos, en la literatura, aquí en la pintura Caravaggio pinta a la Virgen que está recibiendo a 2 peregrinos, se llama la Virgen de los Peregrinos, y encontramos que el portón era de la casa de citas más importante de Roma, y fuera de eso la actitud de la Virgen era como una actitud cotidiana, a ver qué quieren los señores, es decir, deshumanizaba o quitaba, digamos, todo ese carácter que tenía la misma iglesia frente a ellos. Así como murió muy joven, de 38 años, infortunadamente, y solo hasta ahora parece que aparecen las evidencias de que fue asesinado y no muerto, como decían, digamos, de una enfermedad, sino así como vivió,
fue asesinado. Entonces, en estos pintores, en este pequeño recorrido, digamos, de la historia del arte, son hipótesis que nos hacemos sin demeritar, pero sea la depresión, el aislamiento, el autismo, la agresividad, son pintores que producen a pesar de. La actividad artística en pacientes, y específicamente en pacientes artistas, en locos artistas o en artistas locos, y en pacientes con demencia frontotemporal, nos muestran que hay talentos que se conservan con pacientes que tienen lesiones neurológicas, que en el caso que más adelante creo que van a ver el caso de la doctora Cantagallo, que no pudo venir, pero que en el caso de la apreciación de este paciente que tiene una lesión cerebrovascular y que ante la realización de una tarea, como ya la mencionó Patricia, de la copia de la figura de Rey, lo que él hace en el recuerdo es agregarle algo a pesar de su inatención, si ustedes ven allí, que es el olvido de la mitad de las figuras, pero le agrega algo cómico. Pues estas figuras de Rey, como ustedes después le darán, es nada más y nada menos que el director de cine Fellini, que ella lo presentará, y solamente a manera breve, Fellini fue un caricaturista antes que director de cine, y durante el tiempo que estuvo Ana, paso aquí rápidamente, le hizo, esta era la representación de Ana, de él, porque la veía una mujer, es una mujer bonita, alta, exuberante y demás. Entonces, Fellini, a diferencia de todos los pacientes con lesiones con alteración de eminatención que lo mencionó Patricia, tenía la gran particularidad, cosa que no tienen los pacientes con eminatención, de conservar el humor, al punto que en este cuadro, en este diagrama, perdón, inferior, ella veía a la neuropsicóloga como un general que le pregunta ¿qué ve aquí? Todo el día ¿qué ve aquí? Pinte acá, haga acá, con un poco de inatención, y con su gran humor. Decía Ana que puso en la mitad del cuarto, a la entrada de su cuarto, un personaje en italiano, digamos, cuando uno dice, en manera popular en colombiano uno dice que mamera, en italiano dice que palle, y que palle significa los testículos de los señores. Entonces él en la puerta de su habitación le ponía que cada rato era usted qué tiene, qué hace, etcétera, y decía que él tenía le palle, que quiere decir los testículos, ¿no?, tan grandes como un globo de esos que se vuelan en el aire. Es decir, su humor nunca lo perdió, y aquí es donde uno se pregunta, las lesiones en el artista de todas maneras funciona diferente. Y esto, básicamente, para terminar esta parte, esto hace que incluso en el año 2009 se hace una bellísima exposición de arte, genio y locura en Siena, en el primer hospital de Italia, que está lleno de frescos y pinturas sobre todo lo que era un hospital, la curación y demás. Y en esta exposición maravillosa se inicia con la escena de la locura, cuando la locura se define como algo que es diferente a nosotros, que tiene que ser encerrado, que tiene que ser llevado a otra parte. En esta escena de locura viene esta representación de la locura medieval, que siempre es un embudo al revés, hasta la apertura de los manicomios en los años 70, donde cuando se abrió, por ejemplo, el manicomio en Palermo, se encontraron una cantidad de representaciones que eran escenas de locura, eran personas que habían estado encerrados dentro del manicomio, pero que pintaban, y a esto, digamos, dentro de esta exposición se encuentra estos diseños del loco, donde dice en italiano, traduzco, los verdaderos locos están afuera, porque a ellos los tuvieron encerrados. Entonces, la asociación de locura y pintura va desde Van Gogh hasta Munch, como en este, el grito, el grito, lo humano, el dolor y la muerte, alucinaciones que a veces se le atribuían a Munch, pero que a veces se pensaría si no se estaba haciendo para poder representar sus pinturas. Y en esta colección de arte, genio y locura presenta más de 800 producciones de lo que se llamó la colección de Prinzhorn, que son en el comienzo del siglo XX, en el psiquiatra Prinzhorn, entre 1915, comienza a recorrer todos los manicomios de Europa, Austria, Alemania, Italia y demás, y recoge más de 800 pinturas de locos que estuvieron encerrados, pero que a pesar de ser locos, como en este caso,
Kirchner, por ejemplo, estuvo más tiempo en un manicomio que afuera, preso, digamos, de la enfermedad mental de la depresión, que en ese entonces se trataba con infecciones, con choques eléctricos, etcétera. Y Prinzhorn reúne todas estas figuras, digamos, que lo llama la locura del 900, que sencillamente lo voy a pasar para que ustedes vean cómo es ese arte de los locos, que después el francés Duchamp lo llama el arte brut, el arte fuera de la escolástica, de los cánones de la estética, pero que tenían de todas maneras una reproducción importante, obsesiva, como estos de acá, por ejemplo. Obsesiva, cada uno de estos detalles son líneas, figuras, son lienzos grandísimos o de más de 2-3 metros, de años y años pintando. Y en Siena se presentó donde la pregunta que yo hacía al inicio es ¿qué hace que un cerebro enfermo pueda producir un arte? Por ejemplo, es un caso muy especial. Antonio Ligabue nació en Ginebra, pero después llega a Italia, al norte de Italia, y se sabe que nunca tuvo, no se sabe si tuvo mamá, papá, parece que estuvo en los circos de niño y era realmente un esquizofrénico pintando. Hay de pronto en YouTube encuentran de Antonio, se ve durante la ejecución de un cuadro, él se vestía de mujer, se sentía alucinaciones y producía rápidamente cuadros como animales con coloridos y demás, y es el verdadero loco, digámoslo así, pintando, lo cual nos lleva, a pesar de que aquí puedan ser especulaciones sobre este tipo de pintores, nos lleva a pintar cómo puede ser que el arte, como iniciamos nuestro interés de relacionar el cerebro con el arte, se encuentran estos subtipos de una demencia que consiste en la muerte progresiva neuronal de áreas anteriores del cerebro, donde particularmente solo aparece en los subtipos en los que el lenguaje se va perdiendo y aparece este arte, y que casi todos los casos son descritos por el doctor Miller, el caso de Jancy Yang, Anne Adams, pero que aquí me quiero detener justamente el que nosotros describimos, que es Nilia Díaz, que es uno de los primeros, es el primer caso reportado, digamos, en Latinoamérica, que es la facilitación paradójica o la producción de arte en un paciente con demencia frontotemporal. Entonces nosotros podemos decir que estos pacientes desarrollan tal vez habilidades nuevas, pero que la creatividad es netamente visual, que no es una creatividad verbal, de escritura, y que va de la mano con la degeneración del lóbulo frontal. Es como si aquello que nos hace humanos se va borrando y va exaltando una posibilidad creativa. De los pacientes del doctor Miller parece que básicamente tienen una demencia semántica o una fascia primaria progresiva, que son dos alteraciones progresivas del lenguaje, y en el caso nuestro, que presentamos en Estambul en el año 2010, que es lo puse en inglés para la doctora, que es la emergencia de una habilidad artística con una fascia primaria progresiva de esta paciente que, sin saber cómo, comienza a olvidar el lenguaje, a dificultar el acceso a la palabra, y un día decide tomar un pincel y esta es su primera representación. Nunca tomó una clase de arte, nunca dibujó absolutamente nada, y aquí comienza a pintar lo que ustedes están viendo. Por ejemplo, es una imitación de a Helvis, del paciente que presentó Patricia, y ella inicia con producir un arte propio, imitar, esta es una imitación de a Helvis, o hacer lo propio, donde en la fase primera de su pintura aparece un personaje que es un perrito, que casi siempre está en todos los cuadros. La paciente expresa con su lenguaje muy alterado que ella no sabe, ella no necesita clases. La familia la mete a unas clases de pintura y dice que ella no necesita clases porque las imágenes llegan a su cabeza, se forman en el cerebro y después son representados. Es decir, no es capaz de copiar. Poco a poco, a medida que va pasando la enfermedad, hace sea pintura propia, sea copista, se vuelve una excelente copista, y finalmente, digamos, entre hacer el arte que llega desde su cabeza y no desde afuera, o la copia a medida que va pasando la enfermedad, se convierte, repito, digamos, en esta gran pintora. Así entonces,
Hoy sabemos que la afasia primaria progresiva es una degeneración que, repito, hay casos en donde el paciente se manifiesta su enfermedad es a partir de la producción artística. Lo que queremos entonces terminar, yo creo, en la sesión de hoy es tener en cuenta que el cerebro se reorganiza. El arte se produce no solamente en el artista, en el que tiene una lesión, o la hipótesis que podamos hacer de las historias de los pintores. Por ejemplo, que es un trabajo que vamos a publicar recientemente, es una imagen actual que hicimos hace apenas unas semanas con un nuevo resonador que tenemos en la universidad, y aquí ustedes van a ver, este es el cerebro de una de las estudiantes que debe estar allí sentada, del cuerpo calloso en su vía lateral, de las fibras que utilizan las neuronas para comunicarse desde el cuerpo calloso hacia las áreas corticales. Esta es la estudiante normal, y esta es la tractografía de un paciente con una amnesia semántica, o sea que se olvidó el significado de todos los objetos. Esto es solamente una información visual para ver que evidentemente aquí hay fibras y tractos que no están tan buenos, digamos, como la persona normal. Cuando nosotros vemos unas fibras longitudinales lateralmente de esta estudiante y los comparamos con el paciente que olvidó qué significan las cosas, pero que aprendió como compensación de su lesión a orientarse, a manejar el espacio, yo digo que él tiene hoy en día un GPS, lo orienta, él sabe todas las vías, es el perfecto, digamos, orientador espacial. Vemos que a pesar de tener su lesión, fíjense la cantidad de tractos y fibras que ha hecho en comparación del sujeto normal. Es decir, el cerebro se reorganiza, y al parecer en estos pacientes que se vuelven pintores gracias a la demencia, lo que puede ocurrir es que a simple vista vemos una lesión, pero el artículo nuestro lo pueden ver en la revista de psiquiatría. Y aquí una siguiente representación de la misma artista de este año en la misma revista, vemos que ese cerebro definitivamente se reorganiza. En la pintura, digamos, no solamente en la lesión cerebral, en la enfermedad degenerativa, sino en las lesiones traumáticas puede suceder, y con eso termino estos 2 minutos, ese fascinante mundo del cerebro. Fausto representa esa extraña compensación cerebral. Ante la carencia de una habilidad aparece otra, en su caso, es pintar. A la edad de 27 años es valorado en el servicio de psiquiatría y neurología. Tiene un trauma cráneoencefálico secundario por herida de arma de fuego a nivel de la corteza frontal derecha. Las secuelas iniciales fueron sobre todo de conducta por su agresividad, tristeza y, según dice, desencanto por la vida. Lo más llamativo son las ideas de agresividad heterodirigida, en donde Fausto sueña matándolos a todos y literalmente acabando con el mundo. Las ideas de muerte y de suicidio son el único contenido de su discurso. El contacto con la vida artística y bohemia, como dice él, lo inició por su estudio durante 2 años de filosofía. Como estudiante trabajó en una revista de poesía. No obstante, para sobrevivir realizó un curso de escolta y se empleó como tal hasta el día en que, cuidando un camión que transportaba pollos, recibió 2 tiros en la cabeza. Adicional a la ideación persistente con la muerte y casi compulsión, escribía cuadernos enteros con la recurrente idea de matarlos a todos hasta acabar con la vida de su madre y la suya. Por la expresión explícita de matar y destruir, Fausto vive en función de sus visitas médicas a los servicios de neurología y psiquiatría. 2 años después del trauma craneoencefálico se instaura una epilepsia postraumática. Llama la atención que con la epilepsia es cuando Fausto solo libera su actividad pictórica. Nunca había pintado, escribía, pero de igual manera pierde por completo la escritura. Ante la referencia de no poder escribir, el doctor José Manuel Santa Cruz, quien lo está viendo en ese momento, le sugiere pintar, y este es el único disparador de esa actividad pictórica. Fausto entonces, desde entonces, solo se comunica por la pintura. Bueno, son múltiples las teorías que podrían brindarnos un acercamiento a la comprensión de estos casos. En el caso particular de Fausto vale la pena destacar que previo al trauma craneoencefálico tenía ya un interés artístico que manifestaba en ese momento específicamente con la escritura. Lo que encontramos luego del trauma es una nueva modalidad de expresión
quizás ahora más acorde con las capacidades de expresión actuales y sus funciones cognitivas. En este paciente la actividad pictórica cumplió una función terapéutica, ya que le permitió dar una nueva manifestación a todo el contenido agresivo de su pensamiento, logró canalizarlo y manifestarlo en sus pinturas, mejorando así la ansiedad, digamos, que tanto le molestaba, y obteniendo un control sobre esta misma ideación. También con esto pudo comprender un poco más lo que ocurría y de alguna manera mostrarlo hacia los demás, obteniendo control y quizás algo de aceptación social que tal vez para este momento ya la había perdido. Una posible hipótesis surge de la anatomía comprometida en todos los casos presentados. El compromiso anatómico de los pacientes con demencia frontotemporal de Miller o la patofisiología de las enfermedades mentales de Sinelli, Libague y Kirchner es similar en todos estos casos. Al parecer, la pérdida de los lóbulos temporales lleva a intensificar experiencias visuales sin filtro, que incluyen memorias visuales. En otras palabras, parece ser que la acentuación de la sensibilidad visual puede servir como motivación para pintar, lo que a su vez compensa la imposibilidad de comunicarse por otras vías, la escrita, por ejemplo. Adicional a lo anterior, dado que estas áreas están involucradas en los mecanismos de inhibición, la no inhibición, paradójicamente, puede aflorar una habilidad excepcional. Bueno, yo creo que con esto solamente me resta decir que gracias a, él se pone bravo conmigo, a mi esposo Pietro, que me ha dado todo este viaje en Italia y me ha sustentado mi aprendizaje a través de todas estas historias de aquellos pintores, y por supuesto a mi cómplice en los caminos del arte y el cerebro, es decir, a mi colega Patricia, y a ustedes muchas gracias a la universidad por esta invitación. Gracias.